¿De dónde surgieron los nacidos de muggles? ¿Cómo es que tienen magia y por qué se les llama así? ¿De dónde viene el término sangre sucia? ¿Y cómo surgió el prejuicio contra los magos que nacieron en familias muggles? Subtitulado. ¿Qué onda, magos? Si eres nuevo en el caldero chorreado, suscríbete y activa notificaciones para no perderte nada. Si oyes estallidos es porque lanzan fuegos artificiales, el Corinthians ganó un campeonato y la gente celebra feliz. Aunque es un concepto conocido en el mundo mágico, la ideología de la pureza de sangre no siempre tuvo muchos seguidores. Hubo un tiempo en que los nacidos de muggles no solo eran aceptados, sino que a menudo eran considerados especialmente talentosos. Aquellos que nacían en familias no mágicas, pero poseían magia, eran conocidos por un término incluso cariñoso, Mad-Bobs, que no era más que la unión de la palabra magic, que es magia, y bob, que significa surgir. El significado era más o menos magia que surge, porque ellos creían que esa magia surgía de la nada en ese individuo en cuestión. Pero al contrario de lo que se creía antes, la magia no surge de la nada. Después de muchos estudios, se constató que todo mago que nació en una familia muggle tiene por lo menos un ancestro mago en su ascendencia. Lo que más comúnmente ocurría era que un squib, aquel que nace de padres magos pero no desarrolla magia, se casara con un muggle. Y entonces de ese matrimonio terminaban teniendo descendientes, esos descendientes sin magia, pero con el gen mágico. Ellos no desarrollaban magia, pero el gen mágico estaba ahí. Entonces iban pasando ese gen de generación en generación y luego llegaba un momento en que ese gen se activaba y la persona nacía como mago, no es que nazca muggle y adquiera magia. Eso no pasa, eso es imposible que suceda. Nacido muggle es solo un término y muchas veces esa persona que nace muggle, ¿verdad? Ella desconoce que hubo un mago en su familia, ya que esa información se pierde con las generaciones. Un hecho muy intrigante ocurrió en los Estados Unidos de América. Allí, alrededor de 1692, cuando la caza de brujas estaba en su apogeo. Ocurrió el episodio de la caza de brujas en Salem, donde algunos brujos negaban su propio origen, negaban ser brujos. No solo se escondían para protegerse, también odiaban a otros brujos y los cazaban por recompensas. Y se casaban con personas muggles. Decididamente ellos elegían personas muggles para relacionarse, para que la magia fuera extinguida de su linaje. Se casaban con muggles para que sus hijos fueran squibs y sus nietos muggles, repitiendo el ciclo. En Estados Unidos hay muchos magos nacidos de muggles, que allá llaman Nomash, ¿verdad? Muchos provienen de ese origen. Los magos que cazaban a otros magos se llamaban purgantes, pero hoy la pregunta es, ¿en qué momento de la historia? ¿En qué momento esas personas que eran admiradas, que incluso tenían un apodo cariñoso, pasaron a ser blanco de prejuicio, pasaron a ser consideradas indignas, impuras? ¿Por qué existe un prejuicio tan fuerte contra los nacidos de muggles? Es fundamental entender que esto es un tema cultural y regional. Cada rincón del mundo tiene su forma de lidiar con los magos nacidos de muggles y no siempre existe un prejuicio. Este escenario es mucho más común en Europa y en los Estados Unidos de América. Vemos que la comunidad mágica no hace tanta diferencia. Ahí todo lo que es mágico convive tanto que vemos un barco clandestino comandado por un duende. Que hay elfo doméstico, que hay gigante, que hay mago nacido de muggles, que hay mago de verdad. Eso porque ellos están muy segregados de lo que no es mágico ahora. En el Reino Unido, la discriminación basada en la ascendencia empezó a tomar forma ahí, en la época en que se fundó Hogwarts, en el siglo X, y creo que ya se imaginan el nombre detrás de eso. Uno de los fundadores, Salazar Slytherin, defendía que solo los que venían de familias completamente mágicas debían tener el derecho de estudiar magia. Pero ¿saben qué es lo más curioso? Esa era una visión considerada completamente equivocada, no solo por sus colegas fundadores, sino también por gran parte de la comunidad mágica. Las personas no compartían esa idea, no simpatizaban con esa idea, así que esas cosas que Salazar decía y creía no tenían fuerza en esa época. Por supuesto, como todo eugenista, Salazar Slytherin recurría a una pseudociencia, atribuyendo un montón de características a la herencia que, según él, hacían a alguien superior.
Slytherin publicó varios estudios, entre muchas comillas, sobre supuestos indicadores de pureza de sangre, además del propio árbol genealógico, una forma física de identificar si un mago era puro o no, según esos artículos de Slytherin. Lo que más comúnmente se citaba ahí era que los magos sangre pura demostraban habilidad mágica precoz antes de los 3 años y también destreza e iniciativa antes de los 7. También era un indicador de pureza de sangre si el niño sangre pura tenía aversión a los cerdos, porque los cerdos son criaturas consideradas completamente no mágicas y particularmente difíciles de hechizar. Otro indicador, según esos artículos de Slytherin, era que el bebé sangre pura demostraba miedo e incomodidad cerca de muggles o de nacidos de muggles, y también que los magos sangre pura poseían una belleza distinta y notable. Sí, vemos lo geniales que son Crabbe, Goyle y Salazar, ¿verdad? Qué belleza tan rara, ¿eh? En ese tiempo nadie sensato tomaba en serio esas tonterías, pero ahí está el peligro de discursos como los de Salazar y Slytherin. Porque en un primer momento pueden no tener sentido, pero pueden atravesar los años y en algún momento dejar de ser consideradas solo palabras desconectadas y sin sentido, y pasan a ser vistas como verdades absolutas e irrompibles. Eso depende del contexto público de la época. Esos escritos de Slytherin, que parecían solo tonterías y sin ningún impacto allá por el siglo X, se convertirían en una herramienta de opresión más de 700 años después. Incluso con magos y muggles conviviendo normalmente y el auge de la caza de brujas ocurriendo, la comunidad mágica era consciente de que la amenaza de los muggles afectaba mucho más a los propios muggles que a ellos. Porque los magos tenían mucha ventaja sobre ellos, claro, muchos magos murieron, fueron capturados en esa época y perdieron sus vidas. La mayoría de esos magos eran jóvenes sin mucha habilidad mágica, o adultos mediocres. Muchos magos podían evitar fácilmente las trampas de los muggles. Incluso una bruja se dejaba capturar a propósito, disfrazándose, porque congelaba las llamas de las hogueras y disfrutaba la cosquilla que le causaban. Gwendoline, la extraña, hasta salió en la estampita de las ranas de chocolate. Por eso era común que los magos no respondieran a las amenazas de los muggles con magia, pues sabían que tenían ventaja. Godric Gryffindor, por ejemplo, era muy noble. Tenía una espada justamente para librar duelos con muggles, ya que él sabía que, usando magia, el muggle no tendría ninguna oportunidad. Para él era justo librar el duelo con una espada igual. No todos los magos hacían eso, algunos realmente atacaban o hechizaban. ¿Y por qué la caza de brujas era una amenaza para los propios muggles? Porque muchas mujeres muggles fueron asesinadas, acusadas de brujería sin ser brujas. Pero luego las cosas fueron cambiando y la opinión pública del mundo mágico dio un giro significativo. Después de que el Estatuto Internacional del Secreto en la Magia entró en vigor en el año 1692, toda la comunidad mágica del mundo pasó a vivir en la clandestinidad. Todo lo que era mágico fue ocultado, criaturas, lugares, todo. Y ese fue un periodo muy traumático para los magos, principalmente porque la convivencia entre magos y muggles era común. Muchos magos se casaban con muggles sin importarles. Entonces imagina cómo quedaría el caso de una bruja que estaba casada con un muggle o al revés, y ahora una de las partes tenía que vivir en secreto. Los matrimonios entre muggles y brujas alcanzaron su nivel más bajo por el temor a infringir la nueva ley. Bajo esas condiciones de incertidumbre, miedo y resentimiento, la doctrina de la pureza de sangre empieza a ganar fuerza en general. Quienes adoptaron esa ideología también se oponían más al Estatuto Internacional de Secreto y defendían una guerra declarada contra los muggles. ¿Y ahora? Un número creciente de magos declaraba que el matrimonio de un mago con un muggle era repugnante, asqueroso y contaminaría la sangre mágica, lo cual era algo antinatural. Pero como el matrimonio entre magos y muggles era común desde hace siglos, aquellos que en ese periodo se autodenominaban puros probablemente no tenían una proporción mayor de sangre mágica que sus compañeros que se casaban con muggles. Entonces llamarse a sí mismo o a su familia sangre pura era una postura política y social.
Así como los términos utilizados como nacido de Mogul eran políticos y sociales, y no una afirmación de hecho biológica, una persona no nacía biológicamente Mogul y se convertía en mago. Entonces los escritos de Salazar Slytherin empezaron a ser usados como base irrefutable para los sangre pura y estudios bastante dudosos y sin ninguna confirmación. En el siglo XVIII, los indicadores de pureza de sangre volvieron a dominar los discursos de los sangre pura, y cada vez más, la comunidad mágica fue siendo tomada por esa ideología nefasta y mentirosa. Obviamente, estudios sucesivos en el Departamento de Misterios probaron que todas esas afirmaciones estaban equivocadas. Aún así, muchos defensores de esa ideología siguen citando y usando esos mandamientos de pureza de sangre a su antojo, a lo largo de las décadas. Después del estatuto y después de aquel escenario de caos, los matrimonios entre magos y muggles empezaron a regresar poco a poco hasta que volvieron a los niveles normales. Y eso nunca llevó al descubrimiento generalizado del mundo mágico. Incluso existen libros publicados sobre cómo los esposos y esposas muggles son completamente fieles a ese secreto del mundo de la magia. En la filosofía de lo mundano, ¿por qué los muggles prefieren ignorar la mordida sec? Él relata cómo los muggles prefieren no delatar a sus esposos o esposas hablando de brujería, incluso cuando se divorcian. Existe gran posibilidad de que en la comunidad Muggle llamen locas a esas personas. Imagina terminar un matrimonio y decir, no, mi ex era una bruja, de verdad. Más de 1000 años después de que Salazar Slytherin viviera, finalmente sus escritos prejuiciosos y malintencionados habían contaminado a gran parte de las familias que se consideraban tradicionalmente puras durante la Segunda Guerra Mágica. Con el éxito del golpe de Voldemort contra el Ministerio de Magia, el gobierno títere estableció la Comisión de Registro de Nacidos Muggle, que no era más que una herramienta del sistema para cazar y encarcelar a magos que venían de familias no mágicas, acusándolos del crimen imposible de robar la magia de otros magos. El gobierno títere de Voldemort promovía la ideología de la pureza de sangre, tal como lo hacía Slytherin en el siglo X, pero sin fuerza. Pero ahora, usando la maquinaria del Estado, con propaganda sobre cómo identificar sangre sucia en una sociedad pacífica de sangre pura, en esos materiales describían a los magos de sangre pura como pacíficos, buena gente, y a los sangre sucia, que era el término peyorativo que usaban. Los nacidos de muggles eran peligrosos y violentos, y la forma de identificarlos se basaba en todas esas mentiras ya comprobadas como falsas que decía Salazar Slytherin. Con este gobierno, estudiar y asistir a Hogwarts se volvió obligatorio, algo que antes no era. Antes, los padres podían educar a sus hijos en casa, pero bajo el gobierno títere de Voldemort, asistir a Hogwarts era obligatorio. Así podrían capturar más fácilmente a los nacidos de muggles y moldear el contenido que los alumnos aprendían para que siguieran la ideología de pureza de sangre. La materia de estudios de los muggles fue completamente modificada y pasó de ser una materia un poco desinteresante sobre el modo de vida de los muggles, de cómo veían las cosas, vivían la electricidad y cosas así, a una materia que trataba a los muggles como animales, como cerdos nacidos de muggles. Fueron perseguidos, capturados, torturados, enviados a Azkaban y muchos murieron. Simplemente por cometer el crimen de ser lo que eran desde que nacieron, por ser algo que ni siquiera podían elegir. El prejuicio es un arma peligrosa y muchas veces llega disfrazado de forma inocente, con un texto, un artículo que nadie toma en serio, una broma, una opinión. Pero al final, es solo el gran síntoma de una sociedad muy enferma, sea mágica o no, y en algún momento, lo que antes se consideraba increíble y admirable. Como nacer en una familia sin magia, pero poseer magia, puede empezar a ser visto con desprecio, repugnancia e incluso convertirse en blanco de opresión. Y así fue como surgió el prejuicio contra los nacidos de muggles, como surgió esa denominación, como surgió la ideología de la pureza de sangre. Esta información es de fuentes oficiales. Puedes encontrar el texto Pureza de Sangre y el Estatuto Internacional de Secreto y Magia en el sitio oficial de Harry Potter. En los libros de la saga está todo. Nos vemos en el próximo episodio y hasta entonces, travesura.